Estimadas y estimados, bienvenidos al segundo video de Lenguaje y Sociedad. En este nos centraremos en una pregunta súper clave para nuestros análisis. ¿Qué es el discurso? ¿Cómo lo entendemos en el marco de un curso como el nuestro? Para ello, los dejo con el siguiente video y nos vemos en la sesión de teoría. ¿En qué se parecen esto? O sea, tenemos que cambiar. Antes no éramos así. Antes nosotros nos gustaba estar cerca. Esto Gordo Andrade apuñala a pobres. Andrade es un envidioso. Gente de Andrade coimea a rico en consejo. y esto. Producto de su trabajo diario en La República, Carlín ha publicado Carlincaturas, un libro que recoge sus mejores caricaturas de los últimos 3 años. En los tres casos tenemos lo que llamamos discursos. Pero esta palabra, como veremos, es mucho más compleja de lo que parece en este momento. En el capítulo anterior nos quedamos en que el lenguaje construye la realidad. Pues bien, ahora vamos a decir lo mismo, pero de otra manera. ¡Dilo tuyo, Bart! La realidad se construye discursivamente. La palabra discurso ocupa un rol muy importante en un curso como Lenguaje y Sociedad. Vamos a distinguir entre dos tipos de discurso. Discurso con minúscula, lo que llamaremos el discurso con letras pequeñas. Cuando hablamos de un discurso con letras pequeñas, hablamos de todas aquellas manifestaciones discursivas, todos aquellos productos discursivos. Lo que estoy haciendo ahorita es crear precisamente algo con el lenguaje. Esto es un discurso. Pero también lo es, por ejemplo, esto de acá. Una portada de diario es también un discurso. El contenido de un periódico es también un discurso. Los discursos pueden ser orales, pueden ser escritos y pueden ser también, por ejemplo, una imagen. En ese sentido pueden ser multimodales. Los discursos, cuando decimos que son multimodales, es que se manifiestan de múltiples modos. Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Acabamos de ver un video en donde se utiliza el lenguaje inclusivo. ¿Acaso esto no es también un discurso? En efecto lo es. Más adelante, cuando hablemos de ideologías, vamos a discutir más al respecto. Pero lo que quiero que pensemos ahora es que precisamente estos productos discursivos no están pues aislados de representaciones ideológicas. Oh shit, here we go again. Los discursos con letras pequeñas responden, se configuran a partir de y al mismo tiempo refuerzan lo que llamaremos los discursos con mayúscula. Estos discursos con mayúscula pueden ser discursos que gozan de hegemonía en la sociedad, pero también pueden ser discursos que busquen retarlos. Hablamos de discursos machistas, hablamos de discursos feministas, hablamos de discursos sobre la inclusión social, discursos capitalistas, etc. Es lo que llamamos el discurso con mayúsculas, el discurso en términos estructurales. Yo les quiero hacer aquí una pregunta para poder reflexionar al respecto. ¿En dónde se encuentra el machismo? ¿El machismo se encuentra en el discurso con minúscula o en el discurso con mayúscula? No lo sé, tú dime. Es una pregunta en realidad bastante compleja. Muchos de los debates están en que algunas personas dicen el machismo es mucho más que el lenguaje y en ese sentido el lenguaje no hace nada. Pero si uno ve la relación que existe entre los discursos pequeños y los discursos mayores, es ahí en donde comienza a entender un poco la lógica de cómo funcionan formas como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Vaya. Eso explica muchas cosas. El lenguaje inclusivo aparece como una intervención al uso del lenguaje, al discurso con minúsculas, que busca desafiar órdenes estructurales del discurso con mayúsculas. Y ya que hablábamos sobre el tema del lenguaje hace un rato, que es más personal que la forma en que hablamos, ¿por qué ahora resulta que tenemos que reacondicionar nuestro lenguaje? Y ojo, eso está acá hoy en Argentina, el llamado lenguaje inclusivo. Y el año pasado, cuando cerraron el Congreso, Errata, el anteaño pasado.
Perdonen, es que ese video se habrán dado cuenta desde el año pasado. Pero bueno, que gracias a mi cara. Dale, continúen. Compré algunos diarios impresos que los he tenido acá felizmente y quiero que los veamos un ratito. Estos diarios que estamos viendo acá corresponden con el 1 de octubre, después de que Vizcarra cierra el Congreso de la República. Y quiero que nos detengamos en algunas estructuras particulares. Esta de acá, que dice Vizcarra disuelve el Parlamento con argumento inconstitucional, del diario Expreso, versus esta de acá, del diario La República, que dice se disolvió. Y por acá podríamos tener el ojo, también un ejemplo interesante, que dice presidente Vizcarra anuncia la disolución del Congreso, crisis. ¿Es lo mismo? ¡No es lo mismo! ¿De qué manera funciona el verbo disolver en los tres casos? Hay una gran diferencia entre estas tres formaciones que hemos visto y corresponden precisamente a que no en todas Vizcarra aparece de la misma manera. No es lo mismo decir Vizcarra disuelve el Congreso a se disolvió el Congreso. El grado de agencia, es decir, el grado de responsabilidad que se le atribuye a Vizcarra, no es exactamente el mismo. Vamos a reconocer dos tipos de agencia. La que llamamos la agencia lingüística y la que llamamos la agencia social. Oye, despacio, cerebrito. Juan mató de un balazo a Pedro versus bala perdida mata a Pedro. En el primer caso tenemos a alguien que realiza la acción. Juan mata, el verbo es matar, y Juan es el sujeto que realiza la acción de matar. En tanto, en el segundo caso no tenemos a una persona responsabilizable, sino tenemos a bala perdida. ¡Soy inocente! ¿Notan alguna diferencia? Evidentemente. En el caso de bala perdida, tú no puedes meter presa a la bala. En tanto, en el primer caso sí lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la agencia lingüística y la agencia social? La agencia lingüística alude a la persona que realiza el verbo en cuestión. En este caso, Juan y bala perdida son agentes lingüísticos en ambos casos, en tanto son los que realizan la acción del verbo en cada caso. No obstante, mientras Juan es agente social, bala perdida no es un agente social. ¿Por qué razón? Porque no la puedes responsabilizar acerca de sus actos. Una bala impactó en la cabeza de María Ramos, madre dedicada a sus hijos y que a sus 30 años disfrutaba los viajes de familia. En un enunciado que dice Vizcarra disuelve el Congreso, lo que tenemos es una clara activación de la agencia social del sujeto Vizcarra. En cambio, en se disolvió, lo que tenemos es precisamente lo contrario, una mitigación de su agencia social. Eso ha sido todo por hoy. En esta semana me interesa principalmente reforzar estos dos conceptos que son importantes en el curso: discurso y agencia. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden escribirme.